Libro de Josué, capítulo 1, y le vamos a dar lectura de los versículos 1 al 9. Voy a leer como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Somos bendecidos por la lectura de la palabra del Señor y les voy a invitar a que nos pongamos en pie para poder pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que hable a nuestro corazón. Amado Señor, le damos tantas gracias porque su presencia está en este lugar. Podíamos cantar con libertad, con alegría, con gozo, Señor eterno, que no hay otro Dios como usted. Cantábamos, Señor, que llegará el momento en que todos los reyes de la tierra le alabarán. Y agradecíamos, Señor, por ese sacrificio tan grande, que por ese sacrificio hoy nosotros tenemos vida, porque usted allí murió en la cruz para darnos plenitud a nosotros. Y le agradecemos por eso. Y hoy queremos sentarnos, Señor, a sus pies, a escuchar su dulce voz, a escuchar el consejo de su palabra, a ser edificados, a ser alimentados, Señor eterno. Solo soy un instrumento en sus manos. Es usted, Señor, y es su poder el que habla en nuestras vidas. Espíritu Santo, venga y háblenos a lo profundo de nuestro corazón y que su palabra quede allí, plasmada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Le agradecemos por este tiempo, Señor, y escuchamos su dulce voz en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si hay algo que no se detiene, es la obra del Señor. Jamás va a tener una interrupción la obra del Señor. Y cuando nosotros leemos este capítulo, entendemos que es cuando el Señor le entrega ya el liderazgo a Josué después de haber estado de luto por la muerte de Moisés, que fue un gran siervo de Dios, que el Señor tuvo cuidado hasta de su cuerpo al morir allí, para que dice, después cuando uno lee Judas en el Nuevo Testamento, dice que hasta el ángel peleó por el cuerpo de Moisés, porque el Señor estaba ahí cuidando de su siervo. Entonces ya habían pasado este luto y tenía que el pueblo de Israel seguir avanzando. Necesitaba tener a un líder. Y Dios quería encargarle esta noble misión allí a Josué. Ahora, ¿por qué Josué? Porque él fue un gran discípulo de Moisés. Fue uno de los 2 hombres que trajeron este informe lleno de fe. Fue Josué y Caleb quienes dijeron: no tengamos miedo de los gigantes, veamos los frutos son más grandes.
fueron los únicos dos que no tuvieron miedo de la tierra que habían ido a explorar. Entonces había algo vio en el corazón de Josué, el Señor, que además de ser el discípulo de Moisés, pudo continuar con este lindo legado. Y me llamaba la atención en que ahí en Números habla cuando Moisés le cambia el nombre a Josué, porque su nombre primero era Oseas, y Oseas significa salvación, pero Moisés le puso Josué, que significa Jehová trae salvación. Entonces había salvación para el pueblo. Y es más, después cuando Josué es un prototipo de Jesús que lleva al pueblo a la tierra prometida, porque después cuando nosotros vemos más adelante, el nombre de Jesús tiene las mismas características en hebreo. Por lo tanto, Josué era casi literalmente un prototipo de Jesús ahí en la tierra. ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, lo que el Señor de alguna manera en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Le estaba tratando de decir a Josué: avanza, ahora avanza. Ya no está mi siervo Moisés, pero tú tienes que avanzar y tienes que llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Y era tiempo de mirar hacia adelante, porque Dios tenía mucho más que hacer por el pueblo de Israel. Y hay un evangelista británico que se llama George Campbell Morgan, que dice: somos deudores de aquellos que nos precedieron y acreedores de aquellos que nos sucederán. Por lo tanto, ellos eran deudores de Moisés, pero iban a ser acreedores de los que venían después de ellos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Somos deudores de los que caminaron antes de nosotros, pero somos acreedores de los que van a venir después de nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad que nosotros tenemos es grande, porque no podemos, los antiguos tuvieron que sufrir persecución, ¿cierto? Y lo recordábamos hace unos días atrás, recordando estos 115 años del avivamiento, donde también nosotros sabemos que los primeros cristianos sufrieron mucha persecución. Vivieron cosas muy tristes, pero eso no significa que ya ellos lo hicieron y nosotros ahora estamos cómodos en el lugar donde estamos, sino que todo lo que tengamos que sufrir por la causa de Cristo es en favor de los que van a venir después de nosotros. Así que entonces tenemos que poner manos a la obra. Y la victoria de nosotros, la victoria que el Señor nos tiene, está asegurada. ¿Por qué? Porque somos llamados por Dios. Aquí creo que ninguno de nosotros está porque no tenía nada que hacer o porque ya está acostumbrado a hacer esto todos los jueves, sino que es porque el Señor nos ha llamado. El Señor ha puesto eso en nuestro espíritu, ese deseo de estar, ese deseo de anhelar la casa de Dios, de escuchar la voz del Señor. Entonces, quiere decir que hemos sido llamados por Dios, sellados por el Espíritu Santo. Y una de las primeras cosas que el Señor nos asegura es que Él va a estar con nosotros. Y lo repite en muchos versículos en este capítulo. Dice que va a estar, le dice a Josué: estaré contigo. Y tenemos esta victoria segura porque es el Señor quien está con nosotros. No tenemos la victoria porque somos muy fuertes o también porque somos muy débiles. El Señor no nos escogió porque dijo: no tiene todas estas características buenas, ni tampoco nos eligió como: pucha, pobrecito, no lo voy a sacar adelante porque no se la puede solo. No, el Señor nos da la victoria segura porque Él es nuestro gran Dios. Él es todopoderoso. Entonces, así como le prometió a Josué que iba a estar con él en aquel tiempo, hoy también nos dice a nosotros que va a estar con nosotros. Nos dice: estaré contigo. Y eso es suficiente. ¿Para quién? Para aquel que busca hacer la voluntad del Señor. Y aquel que busca hacer la voluntad del Señor, dice su palabra, que Él pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que determinar, decirle al Señor: Señor, yo quiero buscarte, yo quiero conocerte, yo anhelo más de usted, Señor. Y es el Señor el que va a poner ese querer.
El Señor va a poner ese hacer. ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Otra cosa que el Señor nos garantiza al darnos la victoria es que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Que también está citada esta frase en Hebreos 13:5. ¿Para qué? Para que la aplicación sea para todos los hijos del Señor. Y el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía, ¿qué más se necesitaba? Cuando el Señor le dice al pueblo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces él se hace esta pregunta, ¿qué más se necesitaba entonces? Ciertamente en la presencia de Dios, los anaseos se vuelven enanos, las fortalezas se desvanecen como chozas en un huerto de pepinos, y los carros de hierro son como cardos en la ladera ante la ráfaga. ¿Quién puede resistir ante el Altísimo? Entonces, si el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé, entonces nada puede venir a hacernos frente. Puede venir quizás a atemorizarnos, sí, y puede que nos atemorice, pero ante el Señor, ¿quién se puede resistir? ¿Quién se puede oponer ante el Señor? Si cuando el Señor dice que sí, es sí, y de ahí nadie lo puede mover. Y si el Señor dice que no, es no, y nadie puede derrotar el no de Dios. Entonces nosotros no vamos en contra de la soberanía de Dios. Si Él dice sí, es sí, y si Él dice que no, es no. Y si Él nos dijo que no nos va a dejar, ni no nos va a desamparar, es porque es así. Y si en algún momento nos sentimos así, tenemos que luchar con ese espíritu de mentira que nos está diciendo, no, si el Señor te dejó solo, no, si el Señor te desamparó. Ahí nosotros, con la autoridad que el Espíritu Santo nos da, podemos decirle no, porque la palabra del Señor dice que el Señor no me va a dejar ni me va a desamparar, y su palabra es verdad. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora hay condiciones para esta victoria, para que nosotros podamos atrapar esta promesa y poder disfrutar esta promesa de victoria. Y es que el Señor le dice una y otra vez a Josué, y hoy nos dice una y otra vez a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Y necesitamos, para conquistar o para tener una victoria, necesitamos fuerza y poder. Necesitamos fuerza y poder para conquistar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos. Y hay enemigos como la poca paciencia, hay enemigos como la desesperanza, está de enemigo que vemos que el tiempo avanza y no pasa nada. Y también hay situaciones a nuestro alrededor que hacen que comience a haber duda en nuestra vida, y eso se vuelve un enemigo poderoso en contra de nosotros. Y nosotros necesitamos esa fortaleza para poder conquistar las promesas del Señor. Y debemos ser decididos y determinados, porque la fuerza y el poder no está en nosotros, sino que está en el Señor. Y así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes, pero se da cuenta, y lo maravilloso que es el Señor, que nada es porque lo tengamos nosotros, todo es porque el Señor nos entrega eso. Entonces, lo que el Señor quiere es solamente que nosotros tomemos decisiones. Toma la decisión de ser fuerte, toma la decisión de ser valiente. ¿Para qué? Para Él llevarnos a la victoria, porque Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el poder para avanzar, Él va a poner el querer, Él va a poner el hacer, y nos vamos a fortalecer ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nunca estamos solos, nada hacemos porque tenemos un poquito de fuerza, porque tenemos inteligencia, no hacemos eso por la de nosotros, todo lo hacemos porque es el Señor el que está con nosotros. Y de repente viene el temor a nuestras vidas, viene esa angustia de decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? El Señor me dijo esto, pero ¿cómo se alcanza esto? ¿Cómo alcanzo la sanidad? El Señor dice en su palabra que me va a sanar, pero ¿cómo alcanzo la sanidad? ¿Cómo voy a salir de este problema? Y viene el temor y nos amedrenta y nos angustia, pero su palabra dice en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor.
Por eso es que siempre nuestra fe, a cada momento, a cada instante, debe estar puesta en el Señor. Debemos confiar en que es el Señor el que echa fuera el temor, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Nos vamos a querer quedar sentados, acostados, viviendo casi, incluso conformándonos y diciendo, bueno, a lo mejor el Señor quiere que esto sea así y ya está. Y no luchamos por obtener esa bendición, no luchamos por llegar a esa tierra prometida. Y ahí hay un error, porque no nos podemos conformar con llegar a Cades Barnea y verla de lejos. No nos podemos conformar con eso. Tenemos que permitirle al Señor que nos lleve a la tierra prometida, aunque eso cueste, aunque eso nos haga hacer locuras, porque claro que tuvieron que hacer locuras. Si, dígame que no es una locura que el pueblo tuviese que cruzar el Mar Rojo cuando los venían persiguiendo los egipcios detrás. Entonces imagínense la angustia de saber que ellos iban todos cargados con cosas, con hijos, y venían los egipcios con carros, con caballos, con fuerza a atacarlos, a matarlos, porque estaban enojados. Y de un momento a otro el Señor le dice a Moisés que separe las aguas, y se separan las aguas. Imagínense todas esas cosas maravillosas que tuvieron que vivir, pero tuvieron que tener fe para hacer eso. Entonces nosotros, para poder lograr esa victoria, también a veces el Señor nos va a mandar a hacer quizás más de alguna locura. Nos va a mandar a orar quizás por algún lugar. Nos va a mandar a orar por la ropa de las personas. Nos va a mandar a orar por nuestro puesto de trabajo. Nos va a mandar quizás a orar por una persona para que esa bendición con esa persona llegue a otra. Y así tantas cosas que puedan pasar que el Señor nos va a mandar para ver que nosotros seamos obedientes. Y esa es otra condición para poder obtener esta promesa de victoria, de cuidar, de hacer conforme a toda la ley. Así lo dice ahí en Josué, que Josué le dice que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, debemos cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Por qué? Porque eso es obedecer la palabra del Señor. Y en Éxodo 23, capítulo 23, versículo 22, dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, Dios nos dice que nosotros debemos vivir en obediencia y debemos conocer y valorar la palabra de Dios. Y el conocer y valorar la palabra de Dios nos lleva a ser obedientes. Nosotros no somos obedientes por naturaleza. Siempre queremos desobedecer, por las buenas y por las malas. Siempre desobedecemos. A veces no tenemos ni necesidad de desobedecer. Igual la naturaleza pecaminosa nos lleva a desobedecer porque somos así. Porque nos atrae más a aquello que es más peligroso. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la leemos y la hacemos parte nuestra, el Señor nos lleva solo a ser obedientes, no a solo leerla. Allí a Josué le dice que la tiene que meditar, que la palabra tiene que estar en su boca, tiene que ponerla en su mente y ponerla en práctica. Y esto me hacía acordar de un hermano que siempre decía esto. Y en Deuteronomio 30:14, y después el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:8, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Por eso debe estar la palabra en nuestra boca, para que esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, y de esa manera nosotros podamos cumplir la palabra del Señor. Y el meditar la palabra del Señor, en la raíz hebrea de la palabra meditar es agá,
que significa murmurar. Entonces uno está todo el rato murmurando la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, aprendíamos el día domingo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces uno va murmurando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Y entonces uno va ahí diciendo una y otra vez la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que se haga vida dentro de nosotros y para que la podamos poner en práctica. Y un inglés que era un puritano que escribió algunos libros por ahí en los 1600, si no me equivoco, que se llama John Trapp, dice: Josué era tanto un hombre de libro como un hombre de espada. Entonces, Josué ocupaba sus dos manos, por decirlo de alguna manera. En una tenía la palabra de Dios y en la otra tenía la espada donde iba a pelear para conseguir esa tierra prometida. Josué nunca estuvo sentado en la tienda leyendo los escritos. Él leía la palabra del Señor, pero también él iba a pelear por esa tierra prometida y obedecía a la voz del Señor, porque lo que le decía el Señor, allí Josué lo hacía. Y en ese tiempo no habían imprentas, pero la palabra del Señor sí se leía a todo el pueblo y debían ir también ellos entregando el mensaje de boca en boca, ¿cierto? Y ahí en Deuteronomio 31, del versículo 11 al 13 dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces se da cuenta que la palabra del Señor tenía que ser leída para todo el pueblo. Y ahí ellos tenían que esparcirla. No era que Josué nomás la leía y él la contaba y que ahí, no, él tenía que leerla. Entonces se encomendaba esto, ¿cierto? Para que el pueblo pudiese escuchar la voz del Señor. Entonces no podían hacerse los lesos, no podían decir, no, que yo no sé lo que dice el Señor para nosotros. No, tenían que leerle la ley para que la gente supiera lo que tenía que hacer, lo que el Señor quería para el pueblo. Y esta promesa de victoria dice que cuando nosotros nos esforzamos, somos valientes y cuidamos de hacer conforme a toda la palabra del Señor, dice que haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Entonces, el Señor en todo momento quiere beneficios para nosotros. Por eso que nosotros podemos decir que tenemos un Dios bueno, porque Él en todo momento quiere beneficiarnos, quiere bendecirnos. Dice que si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, hacemos caso a la palabra del Señor, dice que nuestro camino será prosperado y que todo saldrá bien. Todo. No dice las cosas espirituales saldrán bien o las cosas terrenales saldrán bien. Dice que todo saldrá bien. Pero debemos ser obedientes. Debemos leer la palabra. Debemos anhelar escuchar la palabra. Debemos valorar la palabra de Dios. Porque a veces no la valoramos. A veces en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, nos quedamos ahí y hasta a veces yo creo que se nos olvidan las promesas del Señor. Pero cuando la conocemos y valoramos las promesas del Señor, caminamos en esta fe, se alienta nuestro corazón y las cosas comienzan a salir bien. Y uno comienza a ver cómo el Señor va abriendo las puertas. Uno ve cómo el Señor comienza, ¿cierto?, a ponernos las personas correctas en nuestro camino para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque determinamos y decidimos obedecer y caminar bajo la mano poderosa del Señor. Entonces, un pueblo obediente recibe las bendiciones del Señor. ¿Pero por qué? Porque hay una relación de amor y confianza con el Señor. Hay una relación con Cristo. Nos envolvemos tanto en el Señor, leyendo su palabra, orando, congregándonos, que eso se transforma en una relación, en algo que yo quiero estar, en algo que yo quiero ir. Yo quiero ir al Señor que me hable.
Yo quiero oír que el Señor algo me diga hoy día. Creo que no podría ir a acostarme si no escucho algo nuevo del Señor para mí, si no medité en un versículo bíblico, si no leí, si no conversé algo del Señor en el día. Esa es esa relación sana de amor y confianza en el Señor. Porque en el día malo lo único que nos puede sostener es la palabra del Señor. Porque si nosotros vemos las noticias, está lleno de malas noticias. Que el asalto, que esto, que lo otro, que aquí y allá, y más encima en el Medio Oriente, guerra. Entonces, no son buenas noticias. Por más que hay personas que intentan decir, deberían mostrar otras cosas en las noticias, es que no hay más. Eso es lo que hay. Entonces, hay un panorama desolador y la gente se entristece y la gente comenta estas cosas tristes y la gente se ve que anda cabizbaja, sin ánimo, y uno dice, qué triste la gente que no tiene al Señor en su corazón. Y es por eso que nosotros cuando vemos a ese tipo de gente debemos ir y animarlas y entregarles este mensaje del Evangelio tan lindo. Porque es ahí, no es que nosotros seamos positivistas o que hagamos vista gorda a lo que pasa, sino que nuestra confianza está en el Señor y vemos que con estas cosas la venida del Señor está cada vez más cerca. Entonces hay un anhelo por esperar al Señor, por saber que el Señor va a venir por nosotros, por nuestra vida y nos va a llevar. Hay confianza en nuestro corazón. Hay confianza en que se puede caer el mundo entero, pero el Señor va a estar con nosotros, porque el Señor dijo que no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra confianza. Y es esa la relación que nos hace mantenernos estables emocionalmente. ¿Que pueden venir tristezas? Claro que sí. ¿Que podemos llorar? Claro que sí. Pues si hasta Jesús lloró, ¿qué no vamos a llorar nosotros? Si Jesús lloró, nosotros también lloramos, nosotros también nos afligimos. Pero el Señor llega un momento que controla nuestras emociones, que nos abraza y que nos trae descanso, que trae paz a nuestro corazón, que podemos disfrutar de esa paz, que podemos disfrutar de esa confianza y que llega un punto en que también nosotros somos capaces de decir, bueno, yo hasta aquí puedo hacer, Señor. Yo no sé qué va a pasar, pero usted va a tener que hacer algo. Porque esto es lo que yo podía hacer. Con esto me dieron mis fuerzas. Pero usted, que es el que fortalece, usted es quien nos entrega, ¿cierto? Dice que adiestra nuestras manos para la batalla. Él es el que nos hace avanzar. No es nosotros por nuestra propia fuerza, sino que es el Señor en nosotros obrando. Entonces, quisiera hacerles una pregunta. ¿Nos gusta pasar tiempo con el Señor? Amamos, disfrutamos esos tiempos con el Señor, que hay momentos en que a lo mejor estamos orando y no quisiéramos detenernos de orar porque estamos disfrutando de la presencia del Señor. Hay momentos que estamos leyendo su palabra y quisiéramos seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo porque estamos descubriendo cosas del Señor. El Señor revela su palabra. O cuando estamos todos congregados y los tiempos de alabanza están bonitos y como que uno no quisiera que parara, como que se cantara sin parar, porque está la presencia del Señor habitando en medio de nosotros. Disfrutamos nosotros de esa relación con el Señor, pero aquel que no conoce al Señor no puede disfrutar de esto. Aquel que no conoce la palabra del Señor no puede disfrutar de esto, se aburre. El que no conoce al Señor se cansa. Ay, otra vez vamos a cantar, otra vez vamos a leer la Biblia, otra vez vamos a orar. Tan larga que estuvo la oración, tan largo que predicó el pastor, tan largo que predicó la pastora, el hermano, la hermana. Y otra vez la misma canción vamos a cantar. Entonces, eso no habla de alguien que ama al Señor, porque no sé si le ha pasado, pero a mí a veces hasta las alabanzas que de repente cantamos, algo me dicen. Y uno dice, uy, no, como que la escuché con entendimiento ahora porque algo hizo en mí esa alabanza. O cuando leemos, ¿cierto? Leemos la palabra. ¿Cuántas veces no hemos leído Josué capítulo 1? Sí, no, yo hoy día no traje quizás un mensaje que nunca se haya predicado. Creo que incluso uno de los pasajes más famosos que se predican.
cuando se alienta a la iglesia, al pueblo del Señor a ser fuerte, a ser valiente. Es un mensaje muy hermoso de la palabra del Señor, pero siempre algo tiene que decirnos el Señor nuevo. O a veces nos tiene que recordar que tenemos que ser valientes, porque a veces nos ponemos un poquito cobardes. Y por eso es que yo he querido llamar este mensaje hoy día, grabémoslo en nuestro corazón. Porque podemos haber pasado muchas veces, incluso yo recuerdo de niña en la escuela dominical haber leído esto y lo primero que uno se aprende es Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y uno se aprende esos versículos bíblicos. Pero el Señor quiere que lo grabemos en nuestro corazón, quiere que seamos fuertes, que seamos valientes, porque algo tiene el Señor para nosotros de manera individual, de manera familiar, pero también como iglesia. Tenemos que tener un templo, tenemos que construir un templo, tenemos que ir y conquistar un lugar para que sea nuestro. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, porque han venido las dificultades y lo sabemos, y no tengo para qué nombrarlas. Pero han venido las dificultades y eso atemoriza, da rabia, da molestia y uno dice, ay, si no estamos haciendo nada malo. Pero son esas pruebas que el enemigo pone en el camino para atemorizarnos. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos fuertes, que seamos valientes. Que no nos intimide el enemigo, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y lo único que nos pide el Señor es que confiemos. Perdón, es que ando súper alérgico hoy. Incluso eso, me atemorizaba mucho la alergia. Hoy día yo le digo al Señor, había estado súper bien, incluso me había tomado mi antialérgico. Y le digo al Señor, y justo hoy día que me toca predicar, viene toda la alergia. Entonces voy a estornudar y me voy a estar sonando. Y el Señor me dice, no temas. Es Él el que quiere hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Entonces se regocija mi corazón al saber que el Señor no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que si obedecemos su palabra, dice que va a hacer prosperar el camino y todo nos saldrá bien. Entonces si nosotros vamos y golpeamos una puerta, el Señor la va a abrir. Entonces si vamos y tenemos que hacer un trámite, el Señor nos va a ayudar para que ese trámite salga bien. O si Él tiene que cerrar una puerta, Él va a decir, no, ya en este lugar nada más, vamos a otro lado. Porque Él es así. ¿Para qué? Para llevarnos a la tierra prometida. No nos quedemos ahí en Cades Barnea mirando. No nos vamos tampoco a dar la vuelta por 40 años. Vamos para que sea el menos tiempo posible de llegar a la tierra prometida. Porque es el nombre del Señor el que tiene que ser glorificado. No es nuestra iglesia, no es nuestro nombre el que tiene que mostrarse, es el nombre del Señor el que tiene que glorificarse. Esta ciudad necesita al Señor. Las personas necesitan al Señor y nosotros somos los encargados de llevar este mensaje del Señor a las personas. Pero el Señor tiene que mostrar su gloria y nosotros tenemos que permitirle a Él que muestre su gloria. Que no nos intimide porque hayan gigantes, porque los frutos son más grandes. Así que no importa si hay gigantes, porque eso quiere decir que también hay frutos gigantes. Y esos frutos los vamos a disfrutar nosotros. No los van a disfrutar los gigantes, los vamos a disfrutar nosotros. Porque ante el Señor, ¿quién no se deshace? ¿Quién no cae delante de la presencia del Señor? Entonces, debemos obedecer al Señor, cuidar nuestro camino, de hacer la voluntad del Señor conforme a su palabra, conocer y obedecer. Eso nos demanda el Señor, que lo conozcamos y que lo obedezcamos. Y Él hace todo. Nos vamos ahí por un tubo, como se dice, rapidito.
Y finalmente el Señor le dice allí a Josué, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, no nos dice el Señor, mira, yo te voy a acompañar hasta este lugar, de aquí para acá tú vas solito. Y de aquí para acá te vuelvo a acompañar. No, dice que en donde quiera que vayamos, el Señor va a estar con nosotros. En todo lugar, en todo momento. Va a estar con nosotros en la enfermedad, va a estar con nosotros en la salud. Va a estar con nosotros cuando estemos pasando por problemas económicos difíciles, pero también cuando nosotros estemos bien, el Señor también va a estar. Va a estar en nuestros momentos de alegría, pero también va a estar en nuestros momentos de tristeza. Va a estar cuando perdamos a un ser querido, pero también va a estar en el nuevo nacimiento de alguien. El Señor va a estar en todos los momentos. No va a estar solamente en algunos momentos, en algunos instantes. Dice que en donde quiera que vayamos, el Señor va a estar con nosotros. Y nuestra victoria no está fundamentada solamente en conocer y obedecer y guardar la palabra del Señor, dice, sino que la presencia del Señor nos va a acompañar todos los días. Todos los días va a estar la presencia del Señor con nosotros, de manera individual y también como iglesia. La presencia del Señor nos va a acompañar todos los días. Así es el Señor. Mientras nosotros queramos conocer al Señor, obedecer al Señor y guardar su palabra, es ahí donde va a estar su presencia, porque vamos a anhelar su presencia. Cuando uno conoce al Señor, anhela la presencia del Señor. Aquel que no lo conoce no quiere la presencia del Señor, pero nosotros que lo conocemos, nosotros que buscamos en su palabra, queremos conocer al Señor. Queremos su presencia todos los días, porque sabemos que su presencia es la que nos respalda. Sabemos que en su presencia hay descanso. Sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero si no está su presencia, no hay nada. No hay nada. Y el hombre que no conoce al Señor, aquel que no conoce al Señor, que no sabe, que nunca ha disfrutado de la presencia del Señor, no sabe. Entonces, ¿cómo la va a querer anhelar? ¿Cómo voy a querer algo que no conozco? Algo que no he probado, algo que no he degustado. Pasa, por ejemplo, cuando, no sé, a alguien le gusta una comida y uno desea eso y no está contento porque ya lo ha conocido, porque si uno, por ejemplo, nunca ha comido, a mí me gusta, por ejemplo, la cereza, pero si nunca hubiese comido cerezas, ¿cómo sabría yo cuál es el sabor de una cereza? Pero cuando ya llega el verano, uno como que siente el olor y todo, o de la sandía, como que uno siente el olor así de la sandía, de la cereza, de esas frutas. Uno siente el deseo y a donde primero pilla, compra. Aunque salga un poco más caro porque desea, anhela comer eso. ¿Por qué? Porque uno ya ha conocido el sabor antes. Y lo mismo pasa, y aún mayor con la presencia del Señor. Como ya la hemos conocido, como ya la hemos probado, necesitamos más presencia del Señor, más. Y la presencia del Señor es gratis, no tenemos que ir a comprarla, ni tampoco tenemos que esperarla en una estación del año. La presencia del Señor es todos los días. Amén. Es ir y buscarla, es ir a anhelarla y decirle, Señor, necesitamos su presencia, necesito su presencia, lléneme de usted. Y disfrutar ahí, estar en la presencia del Señor y recibir descanso, recibir consuelo, recibir paz, recibir alegría. Eso es lo que trae la presencia del Señor. Por eso es que nosotros que somos personas, hijos del Señor, que ya hemos conocido al Señor, necesitamos contagiar a otro para que conozca al Señor. Por eso es que tantas veces se nos pregunta, ¿qué tienes tú? Es la presencia del Señor la que atrae. Y entonces cuando uno habla con esas personas después terminan diciendo, uy, sentí tanta paz cuando conversé contigo. Uy, no, nunca había visto este problema de esta forma. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Para que la gente le quede eso, esa semilla ahí, cosa que diga, yo quiero eso que Él tiene, yo quiero eso que ella tiene. Y es la presencia del Señor. Entonces, disfrutemos de eso, porque dice que el Señor va a estar con nosotros en donde quiera
que vayamos. La presencia del Señor nos va a acompañar todos los días. Amén. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar al Señor.